una locura de partido en Bélgica. Por eso he convocado a Moisés Llorens, a Richard Méndez, a Lluís Bou y más adelante se va a juntar Rodrigo Fáez, porque hay que analizar lo que pasa con el Atlético de Madrid. Bueno, decía, fue un partido de locos. A partir de ahora tú puedes repartir este enlace y que sean más los que se unan. Más adelante vamos a tocar el tema del Real Madrid, por supuesto, después de lo hecho en Lisboa, especialmente porque hoy está Moisés Llorens y ayer se lo perdió. Ayer se lo perdió, pero lo hemos recuperado. Yo no me perdí nada. Yo lo vi en directo, la que te lo perdiste en directo fuiste tú. No, yo estaba aquí. Y yo estaba en Lisboa, en donde tenía que estar. Bueno, claro. Pero aquí donde la gente te quiere ver, no estabas. Y te pusimos falta, Moy. En el chat decían que no habías estado porque había ganado el Madrid. Que si no, sí que estaría. En el chat dice tantas memeces que no te lo puedo imaginar. Bueno, no. Escuchen una cosa. Brujas 3, Atlético de Madrid 3. Y la grada allí en Bélgica lo celebró como una victoria porque esa fue la sensación. Un Brujas que lo empató en el 90 y que quedaron extasiados de poder sacarle este resultado al Atlético en su casa, pensando en lo que se vendrá en la vuelta en el Metropolitano de la semana que viene. Un Atlético que por momentos era el equipo de la Copa del Rey y por otros el equipo de la Liga Española de Fútbol que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes. Porque este equipo colchonero llegó a estar 0-2 arriba, con gol de Julián Álvarez desde los 11 pasos, de Lookman. Hubo un acto, es más, en esa primera parte Oblak hizo hasta 4 paradas, supieron aguantar las embestidas del rival y no pudieron aguantar. De hecho, estuvieron 2 veces arriba en el marcador y no pudieron. Qué sensación agridulce que ha dejado este Atlético de Madrid. Y con eso empezamos. Lluís, tienes la primera palabra. El Atlético, la sensación que ha dado hoy es que no ha sido ni el de la Copa del Rey, el que atropelló al Barça y parecía absolutamente imparable, ni el de la Liga, donde sigue dejando más que dudas y sigue acumulando resultados negativos. Un Atlético que ha gestionado, bueno, como ha podido un partido de Champions, donde ha tenido sus momentos ya golpeados. Se ha encontrado con un penalti, con un gol en el primer instante del partido y se ha encontrado con este gol, este 0-2, que parecía encarrilar definitivamente la eliminatoria antes del descanso, pero que no hacía justicia a lo que habíamos visto, porque el Brujas ha tenido oportunidades en este primer tiempo y sí que las ha resuelto bien en la segunda parte, donde ha igualado la contienda. Al final el Atlético, que conseguía adelantarse de nuevo, parecía que el resultado seguía siendo injusto, por lo menos para mí, porque no me parecía un partido que mereciera una victoria del Atlético, y con suspense, pero el Brujas acaba empatando en un partido en el que creo que ha sido superior el Brujas, pero el Atlético, oye, un 3-3 fuera de Champions con la vuelta en casa no es un mal resultado. El Brujas vuelve a demostrar una vez más que es un gran equipo, que compite muy bien, que ataca bien, que sabe atacar, porque ha embotellado al Atlético de Madrid en diversas ocasiones durante el partido y ha encontrado maneras de hacerle daño a un conjunto que normalmente es bastante sólido, o eso trata Simeone en defensa. Pero bueno, 90 minutos en el Metropolitano, por lo tanto, para mí, el Atlético, que se lleva un buen resultado y sigue siendo el claro favorito para pasar a los octavos. Se lleva un buen resultado porque no terminaron perdiendo este partido, porque es un 3-3, pero en sensación, en lo que ha pasado, pues creo que aquí podemos sumar varias opiniones mientras vemos las estadísticas del partido. No tuvieron la posesión, no tuvieron el mayor número de remates al arco, sí más faltas y sí más tiros de esquina. Richard Méndez, ¿cuál es la sensación que te deja el equipo colchonero? ¿Se tiene que conformar con este 3-3, con lavar la imagen en lo que pueda pasar en casa la semana que viene? Hay 2 sensaciones, con el saludo para ti, Caro, muchachos. A ver, la primera sobre este partido. El Atlético de Madrid creo que obtiene el peor de los premios, y el peor de los premios es por lo menos haber empatado en su visita, o sea que todo queda para liquidarlo en casa, pero con una serie tan abierta y ante un equipo al cual el Atlético de Madrid le dio las mismas licencias que ha venido dando en la Liga, es decir, que te dan goles de pelota parada en jugada de tiro de esquina, como le ha sucedido hoy. Un equipo que es capaz de desatenderse, de soltarse y después darse cuenta que un equipo modesto, porque este es un equipo modesto, es capaz de arrinconar en los minutos finales cuando te habías puesto en ventaja con el autogol de Ordóñez. Esa es la primera sensación. La otra va de cara al partido de vuelta de la Copa del Rey. Hoy creo yo que lo que más debe preocuparle al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid no es haber empatado contra el Brujas de Bélgica.
es que hoy se mostró un Atlético de Madrid que para el gusto del Barcelona es un equipo remontable en Copa. Creo que eso hoy tiene que ser una advertencia, una alerta, una alarma que está sonando hoy para el equipo de Simeone. Moisés Llorens, qué placer verte, disfrutarte, escucharte. ¿Te sumas a esta sensación agridulce que ha dejado el equipo colchonero? ¿Que sabías que el Atlético de Madrid está en la fase eliminatoria de esta competición por 10ª vez en las últimas 13 temporadas? El Brujas aparece por 2ª temporada consecutiva. ¿Me preguntas a mí? Ah, no, Sí, no, es que sabes que me ha ido un momento el audio. Se me ha ido el audio. No te preocupes, aquí. Bueno, buenas noches a todos, a Rodri que acaba de llegar, a Richard, a Luis y a ti, presidenta del altavoz mediático populista madridista. Luego de tu equipo, no te preocupes. Gracias. Mi equipo ESPN, no, ustedes. Tu equipo es el Madrid, tú trabajas para ESPN, es diferente. Eso dices es tú. diferente. Eso Tu equipo dices es el tú. Madrid Eso y tú dices trabajas tú. y cobras de ESPN. Búscame el carnet. No tengo ningún carnet. Pero vamos al grano, por favor. Carnet al grano. no, el corazón lo tienes madridista, que es diferente. Dale, con pues. todo, yo viendo el partido, dice Richard, y creo que es respetable su opinión, que es verdad que el Brujas es un equipo muy modesto, porque es verdad, porque además la Liga Belga no sería ni la sexta ni la séptima en importancia en el concierto europeo. Es más, es un campeonato que viene a ser muy satelital, es decir, muchos jóvenes jugadores prueban en Bélgica luego de ser traspasados a la Premier o de volar a Alemania o incluso de probar suerte en el fútbol español. Pero una cosa es ser modesto y otra cosa, que es lo que a mí me gustaría añadir, es que es uno de los equipos que mejor juega al fútbol, no en esta edición de la Champions League, sino en los últimos años. Hace un fútbol muy práctico, muy vistoso, muy asociativo, muy dado a encajar, pero también a marcar muchos goles. Recuerdo la noche que el Barça también empató a 3, que la gente se ponía las manos en la cabeza de cómo era posible que el Brujas hubiese empatado con el Barça 3. Recordemos que el Barça tuvo que remontar en varias ocasiones y que incluso llegó a ponerse por delante, luego volteó de nuevo el marcador del Brujas y luego el Barça acabó empatando el partido. Y hoy el Brujas queda con la eliminatoria completamente abierta para el próximo martes a las 6:45 de la tarde, hora local. No es la mejor hora para que el Metropolitano esté a reventar, para que haya un ambiente de Champions, aunque es verdad que la parroquia del Atlético de Madrid es una gente muy fiel y seguro que va a haber una gran entrada, pero va a tener que preparar muy bien el partido el Cholo Simeone, puesto que, ojo con el Brujas, que no dé la campanada la semana que viene el Metropolitano y se mete a los octavos. Ojo, los embruja el rival en el Metropolitano la semana que viene. Gracias, Rodrigo Fáez, por estar aquí. Es imposible hacer un juego de palabras con el nombre de este club que hoy no se rindió, que hoy tuvo embestidas importantes, que supo aprovechar los errores del Atlético y que puede perfectamente repetir la fórmula en el Metropolitano. No sé cómo lo veas, pero este 3-3 no le convenció a nadie. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Tú, también al resto el saludo. Yo creo que hoy, tirando de ese juego que dices tú, a mí el Brujas me encantó, como me lleva encantando durante el resto de la temporada, porque ya sea a través de fútbol o de hechizos, da la sensación que es un equipo que juega muy bien, que juega muy bonito, tiene algún jugador bastante interesante y hoy se ha demostrado que sobre todo no tiene complejos de ningún tipo y que tiene una propuesta muy interesante a nivel de atacar, tiene una propuesta de querer seguir hasta que pueda y le venzan las fuerzas, y hoy se ha vuelto a demostrar. Es que seguramente mucha gente diga, es que el Atlético de Madrid ha desperdiciado una ventaja de 0-2. Cierto, ok, muy bien. Esto es un partido de 180 minutos, porque al final hay que tener en cuenta que la primera parte de la eliminatoria va a ser empate, teniendo en cuenta lo que dijo Moisés Llorens ahora mismo, que el Brujas es un equipo que ya le plantó cara al FC Barcelona, que lo que ha hecho esta temporada no ha sido casualidad y que aún así el Atlético de Madrid tiene que estar por encima del Brujas, no tengo ninguna duda. Y si el Atlético de Madrid no consigue eliminar al Brujas a doble partido, lo mejor es que cierren la persiana y se dediquen a otra cosa, porque es una realidad. Pero jugadores, entrenador, directiva, dirección deportiva y afición, ya meto en el saco absolutamente a todos, pero hay que ir con calma, con tranquilidad, porque creo que el Atlético de Madrid ha dejado ciertos momentos que creo que han sido buenos y que obviamente tienes que implementarlos en el partido de vuelta, donde vas a jugar en tu casa contra el Brujas, pero con ese factor cancha a favor, ¿no?
Correcto. Fue un partido que si te descuidabas un poquito te perdías lo que estaba pasando, ¿no? Por lo que intentaba el Atlético, que empezó un partido con un regalo. Ya me dirán ustedes qué les pareció ese penal que fue a cobrarlo Julián Álvarez, no falló, allí ya estaba en ventaja desde bien temprano. Y vamos a estar aquí ahí tratando de pescar reacciones de los protagonistas, por ejemplo la de Coque, que nos acaba de llegar. Coque tiene la misma sensación, ¿no? Esto de partido de locura, bueno, para él ha sido una montaña rusa como todo el año. Hay que estar más concentrados. Con un 0-2 hay que saber cuidarlo bien, porque es muy difícil ganar fuera de casa en Champions. Sabemos que es un campo difícil, solo ha podido ganar aquí el Arsenal, pero hay que cuidar los detalles. Si nos ponemos por delante, saber mantener el resultado. ¿Por qué? ¿Dónde flaquea la defensa colchonera, Luis? Bueno, hay jugadas específicas, por ejemplo, la del segundo gol del Brujas, que creo que sí que son errores individuales. Juliano es el que se encarga de cubrir la banda derecha, pero Nahuel no le acompaña y en vez de hacer el 2 contra 1 se queda pudiendo encarar el extremo izquierdo del Brujas. Después Janko está lento, pierde la posición, se le anticipa muy bien al final el delantero, pero tienes que ser más imponente. Creo que Pubill ha sido bueno, el mejor defensa del partido y lleva siendo desde que Simeone le dio la confianza casi por casualidad, por fruto de las lesiones y de que había muchos jugadores de que no estaban disponibles. Desde que Pubill llegó y probó, se ha sentado en el 11 y está siendo el jugador más importante del Atlético de Madrid en defensa. Pero yo lo que he echado en falta hoy ha sido, no sé, intentar que el Atlético se impusiera a través de la pelota, porque ha jugado un partido buscando estas transiciones que ya hicieron tanto daño al Barça el último día, pero sí que es cierto que con la baja de Pablo Barrios tienes menos argumentos en el centro del campo, pero le hubiera ido bien al Atlético tener posesiones más largas, dormir el partido. El Brujas es un equipo que juega con un ritmo frenético, tanto con la pelota como sin ella, presiona muchísimo. Para mí hoy, si hay una conclusión, es que quien quiera competir en Europa, todos los jugadores tienen que correr a por la pelota como posesos, porque cada vez que el Atlético tenía la pelota, los jugadores del Brujas iban detrás, forzaban pérdidas de balón, pero el Atlético no ha encontrado un centro del campo que pudiera mandar durante un rato, que pudiera jugar al ritmo que le interesaba más al Atlético, y ha jugado un poco a lo que ha querido el Brujas. Para mí el Atlético hoy tiene la suerte de que le han entrado los goles en las que ha tenido, en los momentos donde sí que el Atlético ha podido hacer daño, pero una victoria del Brujas hoy creo que hubiera sido también un resultado totalmente justo. Correcto, y eso es lo que estaba esperando allí toda la afición en Bélgica. Veíamos hacer eso, que no se movía de su puesto, porque por supuesto había mucho nerviosismo por el lado colchonero. Hablando de Pubi, también tenemos las declaraciones de él, ya que lo traes a la colación. Luis dijo: veníamos a ganar y sabíamos que no sería fácil, nos vamos con sensación agridulce, queda la vuelta en casa, que estoy seguro que lo vamos a sacar, vamos a analizarlo, lo que hemos hecho mal para mejorar, para ganar ese partido en la vuelta. La vuelta en casa será clave, nuestra gente va a morir por nosotros. Y sí, que pese el Metropolitano. Moisés decía algo sobre el horario, no sé, Rodrigo, si tú lo compartas en lo que va a ser ese partido de la semana que viene el Metropolitano. ¿Será suficiente el estadio colchonero? Sí, no, está claro que una cosa es jugar en un estadio como es el de Brujas, ¿no? Que no lo conoces, que el Atlético de Madrid históricamente no ha jugado bien en Bélgica, de hecho nunca había ganado al Brujas en su palmarés, ¿no? Pues muy diferente hacerlo ahí, hacerlo en casa, donde sabes perfectamente que tienes el apoyo de los tuyos y que la atmósfera va a ser tremenda. No es la mejor hora, sí que es cierto, porque estoy de acuerdo con Moisés con lo que dijo, que siendo el primer slot de los partidos hay mucha gente que por lo que es el sistema laboral en España sigue trabajando, está en las oficinas o en las fábricas o donde estén trabajando, pero vamos, yo estoy convencido que va a haber un ambiente tremendo, muy favorable al Atlético de Madrid, y que eso es algo que tiene que contagiar muchísimo a la plantilla, porque me sigue dando la sensación de que hay muchos jugadores que están muy por debajo del nivel que todo el mundo espera de ellos. Y ya no es por defender a Simeone, porque creo que después de lo que está ocurriendo esta temporada todos tienen culpa de ello, pero hay jugadores que ya directamente están siendo señalados por la afición, señalados por el propio club a nivel interno, y que tienen que espabilar. El otro día dio un aviso tremendo después de la derrota contra el Rayo Vallecano en Butarque, cuando Oblak, que es capitán, dice: da la sensación de que elegimos los partidos y que hemos tirado a la liga, y es una realidad, te da esa sensación de que hay mucha gente que está, o varios jugadores que son clave y que están llamados a
hacer un papel muchísimo más importante del que están desempeñando en el Atlético de Madrid este año, que está muy por debajo, sabe Dios por qué, no lo sé. O sea, no sé si es que están pensando en el Mundial, en no lesionarse, en otras cosas, pero el Atlético de Madrid no puede permitirse quedarse fuera a las primeras de cambio en un formato que es bastante favorable para los grandes y sobre todo que te elimina doble partido un equipo que no tiene ni la mitad de individualidades, ni de presupuesto, ni de inversión que sí que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años.